Bueno, hermanos, acompáñenme al pasaje de hoy que se encuentra en 1 Tesalonicenses 5, versículo 16. 1 Tesalonicenses 5, versículo 16. En la invitación vieron que puse que hoy íbamos a desarrollar del 16 al 18, pero a medida que estuve estudiando el tema pensé que sería muy prudente concentrarnos primeramente bien en este versículo, en este tema, porque creo que el tema del gozo del creyente es una gran debilidad que tenemos hoy en día en las iglesias. Comparados por lo menos con los mártires de la historia de la iglesia, nos deberíamos realmente sentir avergonzados por la falta de gozo que muchas veces experimentamos en nuestras vidas. Y hoy en día con el internet y las redes sociales, es posible mostrar una falsa imagen de lo que somos o de lo que tenemos o de lo que sentimos, y eso hace que muchas veces nos comparamos con los demás y pensamos, pero a los demás son más felices que yo, tienen más gozo que yo. O tal vez vemos todas las cosas que tienen otras personas, un auto, una casa o un celular mejor que el nuestro, tienen otro estilo de vida. Y fácilmente caemos en creer que todos ellos son más felices que nosotros. Y nos deprimimos por cualquier macanada de la vida, por cualquier menor inconveniente ya nos sentimos desmotivados, tristes. Y por eso creo que este tema del gozo, que se menciona en el versículo 16, es un tema muy importante y por eso queremos enfocarnos solamente en este versículo de hoy. Dice ahí 1 Tesalonicenses 5, 16, estén siempre gozosos. Estén siempre gozosos. Tal vez se preguntan, bueno, ¿cómo vamos a hacer una prédica de 3 palabras, no? Pero es un tema grande, es un tema interesante. Y para comenzar la prédica vamos a ver un poco el contexto de la carta. ¿En qué contexto Pablo dice esto? ¿Cuál era la relevancia que tenía esto para los tesalonicenses, según lo que ellos estaban experimentando en su fe? Luego vamos a ver otras referencias en la Biblia en donde se habla de este tema. Después vamos a analizar las razones por las que el creyente debe tener gozo. Vamos a buscar argumentos sólidos del por qué debe un cristiano regocijarse. Después vamos a ver cuáles podrían ser las causas o las razones por una falta de gozo en la vida de una persona. Y finalmente vamos a tratar de encontrar una definición bíblica acerca del gozo y vamos a contrastar este gozo con lo que serían las emociones o nuestros sentimientos naturales. Esa será la estructura de esta prédica. Así que comencemos con un poco de contexto de esta carta. O sea, el contexto inmediato de este versículo es obviamente la parte final de la primera carta que Pablo escribe a estos hermanos. Y está en el contexto de la vida práctica, ¿no? Anteriormente hemos visto cuál debe ser el comportamiento del creyente en relación entre sí, o sea, los miembros de la iglesia entre sí, cómo deben relacionarse. También vimos la relación entre pastores y ovejas, versículos 12 al 13, y luego versículos 14 y 15, donde describe cómo debe ser la vida entre los hermanos. O sea, toda esta parte de los versículos 12 al 22 habla de cuál es el comportamiento que debe tener el creyente. Ahora, los versículos del 16 en adelante, si se fijan, 16, 17 y 18, ahí vemos que habla de cómo debe ser nuestra relación con Cristo.
Ahí habla más de la vida interior del creyente, de la actitud que es interna, aunque sí se ve de afuera, pero es algo interior de la persona, del creyente. Y en el 16 habla del gozo, en el 17 de la oración, y en el 18 habla de la gratitud que debe mostrar un creyente. Así que hoy en el versículo 16 ya pueden adivinar cuál va a ser el tema central de este texto. El tema es: estén siempre gozosos. El título del sermón podría ser: estén siempre gozosos. Un resumen del sermón sería: estén siempre gozosos. Y adivinen cuál es el versículo que vamos a memorizar al finalizar el sermón. Estén siempre gozosos. Así que si se olvidan de todo, no se olviden por lo menos de esta frase. Ahora podríamos ponerle un título alternativo también a esta prédica y podríamos decir que tener gozo no es opcional. Tener gozo no es opcional. Es una orden, no es una opción, no es una recomendación. Es un mandamiento, es una orden para el creyente. Esto significa que si tú como creyente no tienes gozo, estás pecando. Si hay algo o alguien en tu vida que logra disminuir tu gozo, estás pecando. Tu gozo debería crecer, pero nunca disminuir. Ahora, esto suena un poco como un shock, ¿no? Vivimos en un mundo hipersensible donde todos se lastiman por cualquier cosa, cada uno quiere ser víctima, estamos normalmente en un modo muy depre y nuestra conciencia ya casi no nos acusa cuando nos deprimimos fácilmente. Pero, como vemos en el texto, tenemos que tener gozo. Si como creyentes no tenemos gozo, estamos pecando. Ahora, a medida que desarrollamos el tema, vamos a ir viendo, lo vamos a ir explicando en mayor detalle. Así que veamos primero un poco dónde en esta carta se menciona el gozo. ¿En qué otros lugares de esta carta encontramos algún argumento a favor de tener gozo? ¿Los tesalonicenses se regocijaban en algo? Vamos a buscar un pasaje que responde a esa pregunta. También vamos a ver si Pablo se regocijaba en algo. O sea, primero vamos a ver qué podemos aprender directamente de esta carta acerca de este tema, y luego vamos a ir a otros pasajes de la Biblia también. Primeramente quiero que me acompañen a 1 Tesalonicenses 1. Y fíjense en el versículo 6. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Aquí tenemos esta palabra, ¿no? El tema del gozo. Y vemos que los tesalonicenses recibieron, o sea, creyeron la palabra, el Evangelio, con mucho gozo. Lo segundo que vemos en este pasaje es que el gozo viene de Dios. Lo da el Espíritu Santo. O sea, es algo sobrenatural, es algo que no podemos producir con nuestras fuerzas humanas. Y como viene de Dios, es un regalo de Dios para los creyentes. Es la segunda cosa que vemos en el pasaje. El tercer punto que vemos es que tenían este gozo a pesar de pasar por tribulaciones. O sea, a pesar de sus tribulaciones, estos hermanos tenían gozo. Entonces aquí tenemos la primera mención del gozo, en donde los tesalonicenses tenían gozo porque creyeron el Evangelio. O sea, creer produce gozo. Otra mención que encontramos es el gozo de Pablo. Pablo también tenía gozo por esta misma razón.
Si vamos al segundo capítulo de esta carta, los versículos 19 y 20 dicen así: porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Aquí Pablo se está regocijando por la fe de los tesalonicenses. Y este gozo que Pablo tenía producía una acción de gracias, producía una oración de agradecimiento. Si volvemos al primer capítulo, fíjense en los primeros versículos 2 y 3, Pablo dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza. Entonces, tenemos aquí otra mención donde Pablo se regocija por la fe de los hermanos tesalonicenses. Ahora, para la siguiente mención, vamos a ir primeramente, vamos a volver al capítulo 5, y vamos a ver que los versículos 16 al 18 están uno tras otro, casi como que son parte de un mismo conjunto de características. Ahí vemos cómo están conectados el gozo y la oración y la acción de gracias, el agradecimiento. Y vamos a ver un ejemplo de esta conexión también en esta carta, en el capítulo 3. Si vamos al capítulo 3, versículos 9 y 10, ahí vamos a ver estos tres elementos: el gozo, la oración y la acción de gracias. Dice ahí: pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta de su fe? Aquí vemos estos tres elementos conectados, ¿no? El gozo, que produce una acción de gracias que en oración va al Padre. Entonces, con estas menciones acerca del gozo de esta carta, ya podemos resumir 3 puntos, ¿no? Primero, la buena noticia de salvación trae gozo a los que la reciben, a los que la creen, como era el caso de los tesalonicenses. El segundo punto: este gozo no depende de las circunstancias. Y el tercer punto que vimos es que también trae gozo ver cómo otras personas se convierten a Cristo y caminan según su voluntad. Este era el caso del gozo de Pablo. Entonces, ya solo en esta carta tenemos muchas referencias acerca de este tema. Pero vamos a ir a otros pasajes bíblicos también para ver si aprendemos un poco más o si encontramos algo más o algo en común con este gozo que Pablo menciona aquí a los tesalonicenses. Tal vez muchos van a recordar el pasaje en Filipenses 4:4. Seguramente lo saben de memoria. Ahí leemos: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. También en 1 Pedro 4:13 leemos: antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. O sea, vemos que es un tema frecuente en las Escrituras. Y en las siguientes referencias vamos a ver que este mandamiento de tener gozo frecuentemente está conectado con el sufrimiento, o con las pruebas, o con la persecución. Por ejemplo, y quiero que me acompañen a 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6.
los versículos 4 en adelante. Y vamos a concentrarnos en el versículo 10 después. Pero de 4 en adelante, Pablo dice: pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia, por la derecha y por la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, pero veraces. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivos, como castigados, pero no condenados a muerte. Y fíjense en el 10, como entristecidos, pero siempre gozosos. Y sigue el texto ahí. Pero vemos que en medio de toda esta tribulación, Pablo menciona que sí estaban siendo entristecidos, pero al mismo tiempo siempre gozosos. Otra referencia que conecta el gozo con situaciones de sufrimiento la encontramos en Mateo 5. Si me quieren acompañar a Mateo 5, vamos a leer los versículos 10 al 12. Ahí Jesús dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque si persiguieron a los profetas, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Aquí también vemos el mandamiento de regocijarnos, de alegrarnos aún en tiempos difíciles. Santiago 1:2 dice lo mismo, cuando dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. 1 Pedro 1:6 también, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. O sea, hasta aquí ya vemos nuevamente dos puntos importantes. Primero, es un mandamiento frecuente, el de tener gozo. Se da mucha importancia a este tema, no es un tema menor. Y el segundo punto es que frecuentemente se conecta con situaciones de pruebas y tribulaciones por las que todo creyente tiene que pasar. Y eso tiene sentido porque diríamos que es muy fácil tener gozo cuando todo va bien, ¿no? Pero aquí claramente la Biblia muestra que el gozo va más allá de nuestra reacción emocional ante las circunstancias. El gozo también lo podemos experimentar en medio de tribulaciones. Y eso también Pablo lo dice a los tesalonicenses. Si volvemos a 1 Tesalonicenses, también lo vamos a encontrar ahí, en el 3 capítulo, versículo 3, en donde Pablo habla de este sufrimiento. Pablo les está recordando que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Eso ya está decidido, que vamos a sufrir tribulación por ser cristianos. 2 Timoteo 3:12 dice lo mismo. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. Es una promesa. En Juan 15:20, Jesús dice: si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Es una clara promesa de que tendremos que pasar por tribulaciones. Ahora, ¿significa que estas tribulaciones es como que son tiempos en los que podemos dejar de tener gozo?
Hay algunas excepciones, algunas situaciones en las que se justifica no tener gozo. Según los versículos que leímos, no. Estos versículos muestran claramente que las circunstancias externas no deben afectar nuestro gozo. Ahora, seguramente se preguntan, ¿pero por qué es así? ¿Acaso no podemos estar tristes? Jesús también estaba triste, ¿no? En ocasiones, cuando falleció su amigo, él estaba triste. Y también hay un versículo por ahí que dice, lloren con los que lloran, ¿verdad? Entonces, ¿acaso no hay un lugar para estar tristes, para dejar de lado este gozo? ¿O qué diferencia hay entre estas emociones que tenemos y el gozo que la Biblia nos exige tener? Tal vez sería ahora un buen momento para definir lo que es el gozo y hacer un contraste con las emociones. Pero antes de ir a una definición, queremos repasar las razones del gozo del creyente. Queremos buscar en la Biblia argumentos sólidos de por qué un cristiano puede y debe regocijarse. Ya vimos algunos argumentos en la carta a los tesalonicenses. Por ejemplo, el Evangelio de Salvación es una razón para tener gozo. La fe que vemos en otros hermanos, otra razón. Pero en general vamos a ver 10 puntos que encontramos en la Biblia que son razones para tener gozo. Para la primera razón, quiero que me acompañen a Salmo 28. A Salmos 28. Al versículo 7. Dice ahí, el Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Aquí tenemos un hecho acerca de Dios. Y luego dice, por tanto, y tenemos una reacción en nosotros. Dios es nuestra fuerza, nuestro escudo, Él nos socorra y por lo tanto nuestro corazón se regocija. Entonces, la primera razón del gozo es la bondad de Dios. Es el carácter de Dios o sus atributos son fuente de gozo para nosotros. Algo similar dice el profeta en Isaías 61, versículo 10, donde dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. Aquí también vemos que la primera y mayor razón de gozo es que tenemos un Dios bueno, su carácter, sus atributos, su bondad, su gracia con nosotros. Es la primera razón por la que podemos regocijarnos. Conectado a esta bondad, a esta salvación, está obviamente el segundo motivo. No se puede separar, pero lo anoté de forma separada. Y sería la obra redentora de Cristo. O sea, nuestra salvación es un objeto, es una base para tener gozo. Un versículo solamente para ilustrar esto lo encontramos en Lucas 10, versículo 20, donde Jesús mismo habla. Pueden acompañarme en Lucas 10, 20, donde Jesús les da una razón explícita para tener gozo. Ahí los discípulos estaban felices porque habían sucedido cosas milagrosas, habían hecho grandes obras. Y Jesús le dice, sin embargo, no se regocijen en esto de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos.
¿no? Está muy claramente escrito ahí que esa es una razón válida para regocijarnos, la obra redentora de Cristo. Después hay otros argumentos para tener gozo. Voy a repasarlo rápidamente, pero tenemos en tercer lugar el ministerio del Espíritu Santo, porque el gozo viene del Espíritu Santo. Por ejemplo, una referencia que hace una conexión entre el gozo y el Espíritu Santo es Romanos 14, 17, donde dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo es otro motivo por el que podemos y debemos tener gozo. Después tenemos bendiciones espirituales que se mencionan en Efesios 1, los primeros versículos, donde habla de las bendiciones espirituales que Dios nos da en su Hijo. Después tenemos otro argumento, sería la providencia de Dios. Tal vez recuerdan Romanos 8, 28, donde dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. O sea, tenemos la certeza de que todo lo que pasa en nuestra vida está bajo el control, bajo la providencia de Dios. Otra razón para tener gozo es la gloria futura que será revelada cuando entremos a la presencia del Señor. La vida eterna, cuerpos glorificados, una presencia eterna con nuestro Salvador, obviamente también es un motivo para tener gozo. También la oración respondida es un motivo de gozo. En Juan 16, 24 leemos, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. O sea que cuando Dios responde nuestras oraciones, eso también es una fuente de gozo al creyente. Después podríamos mencionar la palabra de Dios, que es otra fuente de gozo, la comunión con los creyentes y la proclamación del Evangelio, que como vimos también Pablo se regocijaba en eso, de que los tesalonicenses estaban proclamando el Evangelio a otras personas. Por ejemplo, en Filipenses 1, 18, Pablo menciona esto. Él dice, entonces, que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré. O sea, Pablo también es un ejemplo de alguien que tenía mucho gozo cuando se proclamaba el Evangelio de Cristo. O sea, tenemos argumentos suficientes para tener gozo. Ahora, muchos dirán, sí, ya sé, ya conozco toda esta lista de razones, pero sigo en ocasiones sin sentir este gozo del que tanto habla la Biblia. ¿Será que hay algunas razones por las que esto podría ser así? ¿Hay algo que podría explicar esta falta de gozo que muchos cristianos experimentan? ¿O cuáles podrían ser las razones por esta falta de gozo? No las excusas, pero las razones o estos obstáculos o impedimentos a este gozo que el cristiano debe tener. Ahora, para el primer punto, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Ahí dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Este grupo de personas
que en esta parábola, en estos versículos se describen, no pasaron por una conversión genuina. No eran realmente creyentes. Parecían serlo por un tiempo, pero después salió a la luz que no tenían raíz profunda en sí mismos. Como el gozo es algo sobrenatural que viene de Dios y es un regalo exclusivo para creyentes, una razón por la que una persona podría no experimentar este gozo es una falsa conversión. Tal vez es una persona que no es realmente cristiana, que nunca creyó, nunca fue salva y por lo tanto no tiene el Espíritu Santo en sí. Y obviamente tampoco tiene este gozo que solo el Espíritu Santo puede dar. Entonces, este puede ser el primer obstáculo o el primer impedimento o la primera razón que tenemos que analizar cuando una persona no tiene gozo, una falsa conversión. Ahora, las razones que siguen sí se aplican a creyentes, porque sí hay situaciones en las que los creyentes pecan y pierden el gozo. La segunda razón, o el segundo obstáculo, es Satanás mismo. Y quiero que me acompañen a 1 de Pedro, capítulo 5. Ya se dan cuenta que estamos haciendo un estudio bíblico, básicamente, con todas estas referencias, pero es interesante ver todas estas menciones del gozo que encontramos en la Biblia. En 1 de Pedro 5, versículos 7 al 9, dice lo siguiente: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta, porque su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Aquí el versículo 7 habla de ansiedad y el versículo 9 habla de sufrimiento y no encontramos ahí el término de gozo. O sea, es un pasaje un poco discutido, pero es muy probable que se refiere aquí, donde dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Probablemente se refiere a que el diablo está tratando de sacar nuestro gozo. Tal vez recuerdan la historia de Job, donde el diablo pensó que Job solamente es fiel porque el Señor ha sido bueno con él, lo ha bendecido con cosas materiales, con salud, con una linda familia, con muchas riquezas. Y el diablo pensó que él estaba con gozo por esas razones. Entonces el diablo quería sacarle todas esas circunstancias hermosas, reemplazarlas con dolor, con tribulaciones, con ansiedad, con sufrimiento. Y él pensó que de esa forma él iba a destruir la fe y el gozo de Job. Por lo menos lo intentó, pero no lo logró. Hay otras ocasiones en las que el diablo sí logra sacarnos el gozo. Cuando tenemos ansiedad, sufrimiento, cuando olvidamos los argumentos por los que podemos tener gozo. Entonces el diablo logra robarnos la alegría en el Señor. El tercer impedimento para el gozo del creyente es la ignorancia o la mala doctrina. Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, si un creyente no entiende lo que significa que Dios sea soberano, o si un creyente no cree que Dios es soberano, entonces tendrá mucho miedo. El creyente no sabrá si Dios podrá cumplir todas sus promesas. Podría ocurrir algo que esté fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Y como resultado, el creyente no tendrá gozo. Va a estar en constante ansiedad, teniendo miedo.
y no va a poder regocijarse en la soberanía de Dios. Otro ejemplo en el que la mala doctrina saca el gozo es, por ejemplo, si alguien cree que la salvación se puede perder. Esa persona también estará constantemente teniendo miedo y ansiedad por su alma. Va a estar pensando tal vez, bueno, ¿qué es eso que no debo hacer para no perder mi salvación? ¿Cómo hago para mantenerla? ¿Qué tengo que hacer o no hacer para no perder mi salvación? ¿Será que ya hice algo? ¿Será que ya perdí mi salvación? Entonces, ¿es imposible renovarlo o renovarme otra vez para arrepentimiento? Como dice Hebreos 6, 4 al 6. Esa persona va a estar inquieta, va a tener miedo y no va a poder regocijarse porque tiene una mala doctrina. Está en ignorancia acerca de doctrinas fundamentales para nuestro gozo. Entonces, la mala doctrina puede ser otro motivo por la falta de gozo. Después podríamos mencionar también la falta de gratitud, porque es incompatible tener gozo y estar agradecido al mismo tiempo. Otro motivo podrían ser falsas expectativas. Cuando una persona pensó que la vida creyente es fácil y llena de prosperidad, salud y felicidad, esas falsas expectativas también podrían decepcionar a una persona y robarle el gozo. Pero quiero enfocarme más en el último obstáculo que vamos a ver hoy, y son las emociones. Las emociones pueden amenazar el gozo. No deberían hacerlo, pero lo hacen frecuentemente. Ahora, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones naturales a las diferentes circunstancias en las que nos encontramos. Muchos se preguntan, por ejemplo, ¿cómo puedo regocijarme si no me siento bien? O sea, si mi sentimiento y todas mis emociones están bien, entonces sí, entiendo, ahí voy a poder regocijarme, ¿no? Pero si no me siento bien, si estoy triste o tengo alguna tribulación, ¿cómo ahí se me puede exigir que tenga gozo? Bueno, el creyente sí lo puede. El creyente sí puede tener un gozo a pesar de cualquier otra emoción que tenga. Como leímos en uno de los textos donde Pablo dice, como entristecidos, pero siempre gozosos. El creyente sí tiene esta habilidad. Ahora, no estamos negando que el creyente tiene sentimientos. No estamos negando que no hay emociones en nuestra vida. Claro que sí. Son parte de nuestro ser, parte de nuestra naturaleza. Son una creación de Dios también. Pero Dios también nos dio la habilidad de razonar. En su diseño original, el razonamiento debe controlar las emociones. De lo contrario, el mundo sería un desastre. Bueno, en realidad es un desastre porque la gente justamente se deja seguir por sus emociones y no razona. Pero con el pecado, todo se corrompió. Las emociones se corrompieron, la razón humana tampoco funciona como debería. Y como resultado, la persona no regenerada no puede controlar sus emociones, no puede dominarlas y se deja guiar por lo que siente. Y el mundo hoy en día parece que ni siquiera intenta dominar las emociones, sino que todo lo contrario. ¿Cuántas veces no hemos escuchado frases como escucha tu corazón? O si se siente bien, entonces te hará bien, hazlo. Pero como creyentes, tenemos una nueva naturaleza y tenemos la palabra de Dios y al Espíritu Santo que nos guían. El creyente no se deja guiar por sus emociones, sino que se deja guiar por la verdad. Nuestra razón, o sea, lo que sabemos de Dios,
lo que sabemos de nuestra salvación, lo que sabemos de las promesas de Dios, ese conjunto de verdades nos dice cómo sentirnos a la luz de lo que sabemos. Entonces las emociones del creyente son controladas por la voluntad de Dios a través de su Espíritu y su palabra. Respondemos según lo que sabemos de Él, según lo que sabemos de Cristo, de sus promesas y de la realidad de nuestra salvación. Y todo lo que esta verdad produce en nosotros es lo que denominamos gozo. O sea, el gozo sí es una alegría, es una felicidad, pero no depende de las circunstancias en las que nos encontramos, sino que este gozo depende directamente de Dios, del Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu Santo. Este gozo depende de las verdades acerca de Él. Y estas verdades no cambian. Dios no cambia y sus promesas se cumplirán. Y por lo tanto, nuestro gozo no se ve amenazado por nada, por absolutamente nada. No hay evento alguno que justifique una disminución del gozo que experimenta un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque la base, los argumentos básicos de nuestro gozo, la raíz y la fuente de nuestro gozo, no cambian, no desaparece, no se vacía, no disminuye. Igual la Biblia nos manda a regocijarnos, o sea, sí hay una actitud activa que se nos exige, pero la fuente es divina. Al creyente, Dios da lo que exige. Y por lo tanto, tener gozo no es opcional. Ahora, para finalizar, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 12. Y quiero que veamos la respuesta a una pregunta muy interesante. ¿Cómo es que Cristo soportó la cruz? Hebreos 12, 2. ¿Cómo pudo Cristo soportar lo que pasó en la cruz? Dice ahí el texto de Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cristo soportó la cruz porque tenía gozo. Y nosotros tenemos gozo porque Cristo soportó la cruz. Para terminar, no hay mejor pasaje que 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por poco tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Nosotros tenemos gozo porque Cristo soportó la cruz. Vamos a orar, hermanos. Señor, reconocemos que tenemos suficientes razones para tener gozo como tu palabra lo exige. Reconocemos que tú nos das todo lo que necesitamos para vivir una vida que te agrada. Y tú nos das todo lo que necesitamos para vivir una vida regocijándonos constantemente a pesar de todas las circunstancias que podríamos pasar, porque tú soportaste en la cruz
lo que nosotros no podríamos soportar. Tú diste tu vida por nosotros, para redimirnos, para rescatarnos y para adoptarnos a tu familia, Señor. Y pedimos que eso sea un gozo constante, que eso produzca un gozo constante en nuestras vidas. Que eso sea visible, que no solamente sea algo interior, sino que en todas nuestras decisiones y palabras y en nuestro relacionamiento como iglesia y con gente hacia afuera, que se vea que somos personas con gozo por la esperanza que hay en nosotros. Pedimos que esta tarde también, cuando vamos a la calle a evangelizar, que ese gozo también sea visible y que se pueda transmitir ese mensaje de esperanza a otras personas que aún no te conocen o que te siguen rechazando. Y pedimos, Señor, que tú salves almas con tu palabra y tu espíritu, para que tu nombre sea glorificado y tu iglesia pueda crecer. Pedimos eso en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.